Hola, ¿cómo están? Soy Abraham Velasco. Les doy la bienvenida a un episodio más de Del Futuro No Me Acuerdo, este podcast para el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Y hoy tenemos un par de invitadazos que pues andan ya muy rolando en muchos lados con su proyecto. Han sido muy perseverantes, han estado trabajando muy duro en la música desde hace muchísimos años. Les damos la bienvenida a estos dos integrantes de la Santísima Voladora. Eduardo Rogero y Jorge Velasco, que Velasco no es mi pariente. No somos parientes. Somos amigos nada más. Pues bienvenidos jóvenes o no tan jóvenes, decíamos hace rato. Pues una trayectoria de muchísimos años ya en la música, en Aguascalientes siempre. Sí. Sin como intentos de emigrar a otros lados ni buscar otras oportunidades en otros lados, que eso se me hace como muy interesante. Yo también creo que soy parte de esa idea, que creo que de Aguascalientes deberían salir o haber salido durante todos estos años muchos más talentos dentro de la música, dentro del rock, que sí han salido, o sea, sí hay gente notable, digamos, sobre todo, más que me refiero en el sentido del reconocimiento, sí. No tanto en el sentido de que tengan un valor artístico o un talento importante, porque hay muchísimos, como lo digo, pero que se empiece a reconocer hacia el exterior, claro, el talento y el trabajo, porque no nomás es talento, hay que trabajar muchísimo, sí. Y de ese trabajo pues ustedes son un ejemplo, porque digo, yo recuerdo a La Santísima antes de que se llamara La Santísima, incluso hicieron un disco, ajá, que se llamaba En el Circo, más o menos es el mismo proyecto, es como la continuación del mismo proyecto, pero curiosamente, y de eso hablaremos un poquito más adelante, a partir de que se cambian el nombre, como que las cosas empiezan a darse mejor, ¿no? Y empiezan a tener un poquito más de logros. Pero vamos a irnos desde el principio. A Rogero, a Jorge los conozco hace muchos años en diferentes ámbitos musicales, pero ya muchos años en la música, ¿no? ¿Cómo empezó su trayectoria? Platíquenos cada quien, ¿cómo empezó su determinación por ser músicos? Porque en este país ser músico y defender esa postura ante un mercado, ante tendencias, ante inercias, modas, es muy complicado. Y cuando uno es muy joven y tiene la determinación, o simplemente se da el asunto de que ya ni siquiera lo pensaste, ya está decidido como de manera inconsciente, yo me voy a dedicar a esto, tienes como ciertas convicciones a las que no estás dispuesto a doblegar, ¿no? Claro. Yo me acuerdo de Rogero, metal. Es la ley. El metal es la ley. Y es un ímpetu que tenía, pero ¿cómo empezó todo el asunto? Platícanos, quien guste empezar. Pues creo que aquí Lalo puede dar un pre de qué sucedió, porque, o sea, curiosamente, así como dices, el circo fue un proyecto donde fue el pre de la Santísima Voladora. Y curiosamente fue el empuje. Siempre lo platicamos, porque todas las presentaciones, aunque tocábamos covers y que empezamos a curiosear un poquito ya lo original, siempre fuimos como músicos muy curiosos, y en vivo era una locura. O sea, tocar en vivo con el circo era llenar bares, en tributos, igual se abarrotaba. Donde nos presentáramos creo que había una vibra impresionante. Y el común denominador, pues bueno, era Lalito, Toro y yo, que éramos los socios, o los que siempre estábamos ahí. Los Caimanes, así. Pero pues surgió el rollo de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a hacer música original. Por ahí empezamos a hacer un demo, lo grabamos en Uruapan, ahí en Michoacán, con un amigo muy gallo, que nos ayudó mucho. Y pues nos emocionó mucho el empezar a hacer canciones, el tener proyectos. Digo, para esto pues hubo un lapso de tiempo bastante largo donde pues nos adaptábamos a la vida. Nosotros yo en ese tiempo vivía totalmente de la música, Lalo pues creo que también, Toro también vivíamos de la música, y es muy difícil
O sea, y eso a toda la audiencia que nos ve, pues, híjole, ser un músico y vivir de la música en un estado como Aguascalientes de repente es un poco cruel. Entonces teníamos que emigrar. Yo en ese tiempo vivía en Guadalajara. Lalito, también viajaste mucho tiempo, ¿verdad? Exactamente. Y nos costaba mucho trabajo realmente realizar cosas. De la música versátil, ¿no? Sí, exacto. O sea, de covers, o sea, tocar covers. Tocando en bares. covers en diferentes bares. Creo que hay empresas, ¿no? Que te mueven, te mandan ahora vas a tocar, vas a ser el guitarrista de tal grupo y ahora de tal otro, y también eso te foguea mucho. Sí, eso te da muchísima experiencia y también visión. O sea, porque una banda de covers siempre te va a dar dinero. O sea, eso es lo importante. Es como lo que le decimos vulgarmente, vamos a huesear, ¿no? Porque pues realmente pues de ahí sacas el dinero para el diario, ¿no? Entonces, pues en ese lapso creo que sí empezamos como que echarle ganas. ¿Sabes qué? Vamos a dedicarle un tiempo, vamos a dedicarle espacio al proyecto. Y poco a poco fuimos formando como ya la alineación. El cambio de nombre fue más un rollo de derechos de autor, porque pues realmente pues no podíamos llamarnos El Circo. O sea, realmente la idea salió de Lalito, jugando ahí en una grabación. Oye, si nos llamamos La Santísima Voladora, no, La Voladora, ¿no? Empezaste. Y luego pues ya nosotros ahí le incluimos lo de La Santísima, y pues así se quedó, pues vamos a registrarlo. ¿Por qué derechos de autor? Porque ya hay muchos circos, o sea, queríamos meter el nombre y no, se rechazaba. Sí, tal cual como el circo con K, pues no podía para ser. registrar el nombre. Sí, y aparte digo también, pues hay un circo Candela y hay muchos circos de bandas así. Dijimos, creo que La Santísima no existe, no había un registro y se logró y se nos hizo un nombre atractivo. Aparte que ya las canciones que sumaron en el disco del demo del circo, de ese EP, pues eran también irreverentes y dijimos, pues somos irreverentes, pues creo que pues vamos por esa línea. Siempre nos gustó ser como un proyecto contestatario, ¿no? El espíritu del rock and roll es ser contestatario, y elaboramos todo así en el mini estudio que tengo ahí en la casa. Todas las maquetas las empezamos a hacer y pues cambiamos alineación, ¿verdad? Sí, ahí fue como ya la transición del circo a La Santísima Voladora. Aparte del nombre, también hubo una transición de elementos, porque cuando iniciamos el proyecto del circo, los únicos de Aguascalientes éramos Jorge y yo, que vivíamos aquí, y todos los demás integrantes eran de otras ciudades. Músicos que habían conocido en sus andanzas. Exacto, Guadalajara, Morelia y demás. Entonces la cuestión para juntarnos era una bronca, y pues solamente cuando teníamos tocadas es cuando ensayábamos ese día, antes del toquín, y al principio eran puros covers. Creo que una de las motivaciones grandes para poder hacer música propia, porque realmente al principio el grupo del circo era realmente un desfogue, era una banda de relajo, nosotros lo teníamos, esa banda, como nuestro pasatiempo para dejar de tocar OV7 para tocar. Exactamente, era como disfrutábamos mucho los toquines del circo porque tocábamos las rolas que fueron nuestras influencias. Ajá. No las que te piden en los bares. Eso era lo que aquí deslumbraba cuando llegábamos y tocábamos rolas que veías a la gente así de, o sea, no manches, están tocando eso. Y sobre todo, algo que no quiero decir que fuimos los primeros, pero sí tal vez fuimos pioneros de utilizar instrumentos de viento en los bares de rock. Los bares de rock, sabes que las alineaciones tradicionales, pues, claro, 4 o 5 músicos, sí, cuando mucho hay teclado. Claro. Y nosotros pues sí traíamos los vientos sin percusiones. Entonces eso en Aguascalientes era, sí, ¿qué es esto? Estar escuchando canciones de Cadillacs o de Panteón o de Auténticos Decadentes, pero con la instrumentación que debe ser. Sí, no. Entonces, con el teclado haciendo los brazos, ¿no? O el repertorio tradicional de las bandas, que se van más que nada por instrumentos básicos, que es guitarra, bajo y batería. Entonces eso impactó en ese momento. Yo veía las caras de la gente así y te lo decían los fans abajo, oye, es que no manches, esas rolas, pues no las escuchas aquí, y menos así. Y tocas así. Entonces nos empezó a ir muy bien con el circo. Llegó un momento en el que lamentablemente Julito Díaz, en paz descanse, nos hizo una invitación para hacer un homenaje a Maldita Vecindad. Afortunadamente. ¿Cómo que lamentablemente que ya no está entre nosotros? Lo dije mal, pero lamentablemente no está ni Sax ni Julio. Los dos
precursores del proyecto original fueron ellos. O sea, fueron ellos. Porque hicimos el homenaje y yo estaba endiosado el día que me dijo, no, me puedo traer al sax a hacer el homenaje. Yo así de... Nos llamábamos El Circo por la canción de Un Gran Circo de Maldita Vecindad. Y por el disco del circo. El disco del circo. Y un día que te digan, pues me traigo al sax para hacer el homenaje y o sea, dices, no manches. Y luego ya llegó ese día que fue un ensayo en el estudio de Lalo Watts, que también es muy amigo, era muy amigo de ambos dos. Entonces, pues llegar y ver al sax bajarse ahí de su camioneta y yo así de, o sea, toda la vida lo vi en un escenario. Fuimos muy fans y le pusimos al circo por eso. Y un día tenerlo ahí saludando, y dices, ¿qué tranza? Y así y bueno, ya empezamos los ensayos y él nos preguntaba ahí, oye, ¿y tienen canciones propias? Y yo así de, no, hacemos solamente, dice, la banda suena bastante bien, deberían hacer canciones propias y cualquier cosa en los que yo los pueda ayudar, ahí está mi número y no sé qué. Entonces, sax siempre fue muy accesible. Muy accesible. Inclusive la versión de Don Palabras que se grabó en ese EP del circo fue un juego de un ensayo. O sea, empezamos jugando con un ensayo. Julito ahí empezó practicando para enseñarle a los otros metales cómo iba la figura. Y como estaban lentos, pues el Julito se empezó a tocar la cumbia, ¿no? Y dijimos, pues órale. Y le hicimos una versión ahí en ese tributo y lo tocamos. De hecho, me acuerdo que tocamos en San Juan de los Lagos. Y tocamos esa versión ahí. Percibo yo en muchas entrevistas que hemos hecho aquí en este podcast, percibo yo que muchos proyectos, incluso proyectos de vida, no son cosas que surgieron de una manera como un plan o como un deseo caprichoso, sino que han sido como cosas que se han dado de una forma natural. Es lo que yo percibo de lo que me están platicando, de cómo se han dado las cosas. O sea, ustedes ya tenían una trayectoria musical previa al proyecto del circo, ya tenían mucha experiencia de muchos años. No sé, ¿a los cuántos años empezaste a tocar tú la guitarra, maestro? Bueno, hacía aprender con acordes peluqueros a los 14 y mi primer presentación en un escenario fue a los 17 con el proyecto de Rojero, con mi hermano y con, trío, ¿no? Y con Emilio Villarreal, y en las muestras de rock que hacía el famosísimo Men, que en paz descanse. Paz descansen, el Men y Olimpo los organizaban. ¿Y tú, George, a los cuántos años? Yo empecé la secundaria a tocar guitarra, que tendría como unos 13, por ahí más o menos, y ya en la prepa fue cuando pues las morritas y eso, pues ya te aplicas, ¿no? Ay, me están viendo. Sí, pero sí, y en escenario igual. Yo empecé en las muestras de rock con el Men, una banda que se llama La Malagueña, y con Gabriel Ramírez y claro. Pues con el gallo, ¿cómo se dice? El que estaba en psicófono. Sí, el bajista. El bajista. El gallo y con el gato. Con el gato estábamos ahí, era mi primer banda y ahí me estrené. No, estaba una chica en el violín, se llama Alejandra, y estaba Daniel, poeta. Estaba él. De hecho, él me invitó. Yo era el bajista en ese tiempo. Y así empecé mis escenarios. ¿Qué les iba a decir? O sea, ya había todo un camino recorrido, ¿no? Antes de que se formara el circo y se empezaron a dar estas condiciones. Y como tú dices, este impulso de parte de dos músicos, pues de trascendencia nacional o internacional, ¿no? Como fueron Sax y Julio, sí. que me tocó también a mí tratar a Sax súper accesible. Era como una persona completamente sin ninguna pretensión ególatra, ni aquí está, soy el de Maldita, sí. Para nada, ¿no? O sea, un tipo completamente natural en todos los sentidos. Y entonces, así un punto que me gustaría que nos platicaran es, pues yo te conocí de metalero. Metalero, o sea, aferrado acá, true. Radical, digamos. True. Radical. Esa era la palabra. Sí, claro. Nada de posers. O sea, y tu frase creo que es tuya, el metal es la ley. Yo me acuerdo en las explosiones. El metal, es la ley. Sí, entonces, y no sé cuáles son tus influencias o qué tipo de música tocaban. Más o menos ha sido pop casi siempre tu pues por los covers sí, pero
en sí, pues yo sí, igual empecé en el rock. Los Mariachis fue una banda que tocábamos muchos covers de rock. Claro. Nunca hicimos algo original, pero pues sí, yo navegaba en eso. Ya después por el dinero, pues me metí con unos cubanos, toqué mucho tiempo, como 3, 4 años salsa y son, y después ya me fui al pop, para los bares, ¿no? Las organizaciones que dices tú que te pagan por estar ahí. Forman el circo porque tenían el gusto por este tipo de grupos como Los Fabulosos, no sé, Mano Negra, sí. Quizá, todos estos grupos, Maldita Vecindad. Sí, Plástico y todas esas manos. Plástico, qué bandota, sí, bandotota, de Guadalajara, ¿no? Bandotota. Con una voz increíble, ¿no? Sí, sigue cantando Jafito, sí, muy bien. Y entonces llegan al momento del circo, más que todo haciendo covers, me comentan, y empiezan a desarrollar ya, crear su propia música. Es como complicado decir o partir de un momento y decir, pues vamos a empezar a hacer música, porque siento que normalmente, no sé, por ejemplo, tú en el metal, pues tú hacías tus rolas, pero tenían una tendencia muy clara y un gusto muy claro de cómo hacerlas. Uh-huh. Pero ya empezar a hacer este tipo de fusiones, porque realmente son fusiones, sí. O confusiones, o como, más bien confusiones. O como le podamos llamar, ¿no? O sea, porque ya no sabes bien determinar qué género estás manejando, que si hay ska, que si hay, luego le llaman que latin, pues ¿qué es eso? O sea, es salsa o son o guaracha o lo que se te ocurra. Pero o sea, ¿cómo fue el momento de decir, bueno, pues vamos a ponernos a componer? ¿Cómo se dio ese proceso de composición y cómo surgieron esta amalgama de géneros que se vertieron en un solo proyecto y que se han ido dando hasta el momento? O sea, yo se los pregunto porque mi inquietud a mí, desde que yo me metí a estudiar música, para tener herramientas para poder componer. Me enseñaron algunos rudimentos de composición, de armonía, etcétera, pero era una composición pues tradicional, académica, pero yo quería hacer rolas, ¿no? Porque yo admiraba a Yes, a Police, a los grupos italianos, etcétera. Entonces yo decía, yo necesito estudiar para poder hacer una composición de ese calibre, que nunca en la vida lo he hecho así. pero sí es como una inquietud que uno trae. En el caso de ustedes, ¿cómo se da eso y cómo lo logran? ¿Lo hacen en equipo? ¿Son coautorías? ¿O son canciones o quién compone la letra, quién compone la música? ¿O cómo se da esto en ese momento que lo deciden, impulsados por la sugerencia de Sax y de Julio? Pero pues fue un proceso largo, o sea, en realidad tuvimos que aprender, o sea, porque para empezar, los primeros ensayos se crearon las primeras maquetas, ¿no? Así, a ver, tengo esta idea, pues vamos a desarrollarla. Y fueron realmente creaciones de banda, o sea, no fueron creaciones de estudio, donde pues ahí armas las cosas, ¿no? Después sí, porque fue más comodidad y más rapidez, no nos podíamos juntar. Como dice Larito, todos vivíamos aquí en Aguascalientes, Guadalajara, y me acuerdo que el primer ensayo fue en Guadalajara para poder empezar a hacer las maquetas. Y empezamos bien, o sea, la verdad es que todos eran muy talentosos y nos dábamos una idea, ¿no? Ahí grabábamos con el celular muy rudimentario lo que pude, las ideas para que no se nos fueran, ¿no? Y en ese momento pues yo estaba empezando a hacer secuencias para mis chambas. Y pues empezaba yo a meter las cosas ya en digital y todo ese rollo, pero creo que ya en composición, así tal cual, ahora como lo visualizamos de antes, aprendimos cada vez más a ser un poquito más eficientes. O sea, sí era un rollo de decir, ¿sabes qué? Tengo, por ejemplo, Lalo en el primer disco, en su mayoría hizo muchas letras, donde, digo, si vemos la composición tal cual, o sea, agarramos la esencia y pues nos poníamos a darle, a ver, Lalito, a ver, vamos a darle con esto, mira, yo creo que es así, y empezamos ahora sí a componer precisamente ese tipo de cosas y que se escucharan bien, ¿no? Porque ya lo queríamos hacer de una forma, pues, profesional a nuestra visión y que sonara bien para el público. Siempre creo que la consigna era eso, o sea, decir, bueno, vamos a ser una banda de rock, pero también queremos ser una banda que la gente lo entienda, o sea, que la gente baile, que la gente lo goce, que cuando vaya se divierta y que sea accesible para todo el mundo. Por eso también el punto de meter cumbias, el punto de meter merengues, el punto de meter metal,
punk, o sea, que son como géneros pues muy universales, pero todos fusionados. Y en cierta forma ahí en ese proceso se dio esa composición de agarrar los elementos extremos, de decir, ¿sabes qué? Un metal con una cumbia, ¡pum!, vamos a juntarlos. ¿Sabes qué? En una rola que es así como muy ska, o no sé, tipo ideas surgen durante el proceso. Por ejemplo, están ensayando una rola, que están montando una rola nueva, sí. y de repente a alguien se le ocurre, o ya traen la idea de Sí. decir, vamos a hacer aquí una sesión. Es que también digo, igual el Lalito ahorita lo dice, pero creo que siempre la consigna fue eso. O sea, digo, ahorita dijiste de latino, pero pues yo lo puedo englobar como siempre quisimos ser muy latinos. O sea, muy en todo es lo que engloba. Ajá, o sea, eso es como algo que decíamos, ok, vamos a grabar una rola. Oye, y luego surgía, tengo esta idea y este corito, y luego lo relacionábamos con eso. O sea, y hablando de una balada, pues un reggae, ¿no? Y hablando de una rola aprendida, pues un ska o un ska punk, ¿no? O sea, donde le metas energía. Pero los elementos, como siempre había metales, como siempre había percusiones, teníamos que incluirlos. Y en ese tiempo nuestra forma de incluirlos era englobar todo el proyecto en hacer algo muy latino, como rock latino, tal cual. Claro. O sea, englobar todos esos elementos y ponerlos ahí. Esa era como la consigna. Pero sí, como dices, alguien llegaba con una idea. Yo me acuerdo que yo llegué con una rola, digo, es de lo que me acuerdo en el ensayo, y pues tengo el corito, pues a ver, cántalo. Y aquí Lalito ahí me ayudó ahí con la armonía, pues va por estos tonos, y pues vámonos. Y así empezábamos a armar las canciones. Y los metales, a ver, si le metemos esto y si le metemos lo otro. Y así empezamos a armar las canciones. ¿Es una banda de cuántos integrantes? 8. Es un poco, yo creo que yo he ido un poco a la inversa, ¿no? Yo cuando hice el azote yo dije, no, es que no tengo por qué hacer que todos estén tocando en todas las rolas. O sea, pero sin embargo, me parece muy complicado e interesante mantener una banda de 8 integrantes y aprovecharlo. O sea, porque yo cuando los he visto tocar, tienen un desempeño pues impecable, como tú dices, conectan con la gente. Sí. Que esa parte también me parece muy aplausible, porque no es nada más componer para mí. Claro. Para mí darme mi satisfacción y yo sentir que hice una gran canción o una gran obra, o etcétera, sino lo estoy haciendo para mí y para que exponerlo y que lo escuchen los demás y que lo disfruten los demás. Sí. Porque si no, pues ¿para qué lo hago? ¿No? Les comentaba el desempeño, la conexión que tienen, el desarrollo que tiene la banda en vivo, y supongo que tienen unos ensayos increíbles. O sea, yo me preguntaba cómo hacen los arreglos, porque no suenan cosas, digamos, a la y se va, ¿me explicó? O sea, sí suena que está armado, pensado, estructurado. Incluso el show está como también muy estructurado, donde van los speech, donde va todo, y también se siente espontáneo al mismo tiempo. O sea, yo entiendo la forma de trabajar de la mayoría de las bandas de rock, lo hemos hecho así, ¿no? Pues traigo una idea, la empezamos a mantener entre todos, tú aportas, yo aporto, pero ya cuando se implican más músicos como los metales, ahí hay que escribir, hay que señalar pues armaduras, etcétera, etcétera. Hay cómo trabajan, o sea, o si hay alguien que lleve como un liderazgo, una dirección musical, o son las secciones las que se separan, no sé, la base, bajo, bataca, se ponen a trabajar, o cómo es ese proceso ahora, en este momento, ya que está tan conformado el grupo, y que ya están teniendo como tanto actividad fuera de Aguascalientes y fuera del país también. Y una cosa muy importante, después, una segunda pregunta, es si un grupo que se dedica a los covers, que se dedica a sacar dinero, es difícil mantenerlo unido. Un grupo que hace música original y que está intentando lo que ustedes y que están teniendo eso, ¿cómo hacer para mantener, cómo hacer para que se mantengan juntos y los mismos integrantes? O sea, claro, es muy complicado, y lo digo por experiencia. O sea, es realmente complicado mantener, porque ya se fue aquel a Guayara no sé dónde y ya no pudimos hacer esta fecha importante que vamos a ir a Ciudad de México, etcétera. Claro.
esas dos cosas, cómo funciona la parte de la composición en este momento, porque se ve muy armada, muy estructurada. ¿Quién dirige? ¿Cómo está ahí la onda? Claro. Creo que es compartido. Ha habido canciones en las cuales ya se tiene una idea muy concreta, y otras en donde realmente es explorar desde cero. O sea, hemos tenido esas dos situaciones. Un ejemplo, por ejemplo, en Tropimetal, que es como nuestra canción más icónica al momento, ahí sí yo contribuí con la figura de los metales en el aspecto de decir, esta es la idea que yo tengo para la canción. Y al principio pues no es una figura fácil. En Tropimetal es muy rápida y muy... Entonces, para los chicos de los metales era a veces complicado. ¿Y tú se las tocas en la guitarra? Ajá, se las expusimos, y pues ellos también no venían tan acostumbrados a tocar cosas tan rápidas o de ese estilo. Pero en otros temas sí hemos dado carta abierta de, aquí está la rola, como siente movimiento, y chicos, dense, esta es la armonía. Ustedes armen el arreglo. Armen, ajá, y ellos lo fueron creando. En la canción de José que hizo George, hizo la letra, hizo todo. Y también los anteriores integrantes, que todavía eran parte del circo, ellos, por ejemplo, diseñaron los arreglos de metales que se mantienen al día de hoy. Uh-huh. Ha sido compartido. Por ejemplo, en Seremos tu voz, que es otra de las canciones que he escrito yo, también la línea de metales también yo se las había indicado. Me gustaría que el intro es con la guitarra, y los metales, al entrar la batería, siguen lo que está haciendo la guitarra. Hemos navegado en esas dos vertientes, uh-huh, en proponer las cuestiones musicales y también darle carta abierta a todos los integrantes de sugerencias, por ejemplo, Ficho en las percusiones. Esta rolita traemos la idea en reggae. Yo quiero ponerle, mira esto. Perfecto, está chido que le pongas tus ideas en este pedacito de la rola. Entra bien esto, entra bien lo otro. Entonces ha sido como el tamborazo volador también, se dio oportunidad a todos de que creen, sobre todo los que están más inmiscuidos en la música mexicana, como Juan Manuel, que es el saxofonista que toca música regional, el trompetista, el Choquito, que trabaja en mariachis y cosas por el estilo. Entonces ellos pues están muy empapados de todas esas cuestiones. Uh-huh. Chavos, necesitamos hacer una rola. Traemos la idea de hacer una mezcla de música de banda con tintes pesados. Desarróllense una línea matona de metales para que, okay, pum, pum, pum. Y así, o sea, hemos trabajado de ambas formas, ¿no? Unas en las que les hemos dicho, ¿sabes qué? La rola la visualizo así. A ver, guíate por este lado, vete por ahí. Y otras donde propon, di qué es lo que traes bajo la manga. Detecto... Sí. Detecto que obviamente sí hay como colaboración, pero sí hay una dirección. Por lo que me dices, ¿diriges tú? Entre George y yo hemos o sea, ustedes marcan la dirección hacia dónde quieren que la rola vaya, y digamos que de alguna forma aprueban o no las ideas. Pues mira, siempre uno aprende. O sea, si hay una historia inclusive en ese aspecto. Y siempre lo aterrizamos, o sea, porque hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan, y las que no funcionan, pues las tienes que dejar a un lado, ¿no? Claro. Entonces, cuando empezábamos, así como dice Lalo, o sea, realmente componíamos inclusive los tres, o sea, los tres nos metíamos ahí mucho a la composición, les decíamos cómo iban las cosas, porque muchas cosas ya estaban hechas, y en otras pues se aportó. Y es importante también que los muchachos se sientan como, bueno, no son invitados, son integrantes en realidad, no tiene nada que ver que no sean socios, pues, pero son integrantes y ellos tienen que aportar. Y ha pasado el tiempo en cada producción, cada composición, inclusive hablando hasta de video, o sea, cosas que ellos han aportado importantes en la producción, de hacer ya todo un sencillo. Se ha aportado y se ha dado como esa participación, y creo que eso también nos mantiene un poco unidos, aunado a la segunda pregunta. Eso también nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque se sienten valorados. O sea, es importante que cada integrante tenga su posición, ¿me explico? Pero siempre hay una dirección. O sea, ha habido ya en los últimos sencillos, sí es un empuje total donde uno tiene que decir, ¿sabes qué? A ver, hice esta maqueta, arréglela, o sea, tal cual, ¿no? O sea, como dice Lalo, o sea, se armó una maqueta de El Tamborazo Volador, y se armó una maqueta de Siente el Movimiento, se armó una maqueta de los últimos sencillos, esta de Aguacate, que es como igual tropimetalera, ¿no?
todo se armó y se hizo una idea ya muy completa, o sea, ya nada ambigua, o sea, no dar espacios, pero pues puedes decir, ¿sabes qué? A ver, baterista, ven, arregla la batería, o sea, dame ahora sí tu estilo, con lo que tengas que hacer. Pues se arregla lo que se tenga que arreglar. Ficho, a ver, percusión, tienes que meterle aquí esta percusión, hace sus arreglos. La sección de metales, ellos son totalmente libres para hacer eso. Y la verdad es que son súper talentosos, o sea, ellos nos dan mucha pauta, pero su pauta es ya teniendo ya una idea ya más concreta. Ha avanzado el tiempo y la verdad es que sí nos hemos preocupado por hacer ya una canción ya consolidada con letra, con melodías, con arreglos, inclusive de voces, si me le metes un piano, si le metes el tres cubano, si no lo metes, o sea, si le vas a meter un metal, o sea, ya estamos ya en ese plan, porque también es eficiente, o sea, es como parte de ser pues productores. Sí, es lo que estaba yo pensando ahorita, que está es una manera muy eficiente de trabajar. Y aquí vendría otra pregunta que luego abundamos más en el tema de cómo le hacen para estar juntos, o sea, para seguir. Pero se dan chance, o sea, porque yo entiendo que en el ensayo montas las rolas, ¿no? O sea, tú puedes traer la maqueta, acaban de montar la rola, la ensayan hasta que quede, etc. Pero se dan chance a palomear, a improvisar, a que del mismo palomazo surja alguna propuesta, porque muchas bandas funcionan de esa forma e incluso se nota, ¿no? Ahorita hablando de un grupo con una estructura similar a la de ustedes, que un grupo que es legendario y que a mí me encanta, que es Chicago, ahí componían todos. O sea, hay muchísimas canciones que fueron hits, que son letra y música de alguno de los alientistas, ¿no? O incluso cantaban algunos de ellos las rolas porque ellos las componían. O sea, no componían nada más Peter Cetera o Terry Kate o el tecladista que no me acuerdo cómo se llama. O sea, era una capacidad muy canija sí, claro, de todos los músicos, y hay partes sobre todo de los primeros discos de Chicago, donde hay, en la misma rola ya grabada, hay unas partes muy extensas de improvisación y de experimentación muy locas, ¿no? La manera en la que ustedes me comentan que trabajan es, como tú dices, mucho más de producción. Vas directo al grano, o sea, tienes una maqueta y sobre la maqueta armas todo el rollo. Pero a la hora de ensayar no hay de repente una divagación ahí que... Sí, claro. Sí. ¿No? Sí sucede. Hemos estado proponiendo sobre todo, por ejemplo, cuando hemos tenido presentaciones grandes, que queremos diseñar intros. A ver, queremos hacer un intro para esta gira o para este evento, o queremos hacer el intro para una rola. Ahí divagamos, empezamos con ideas. A ver, hay que hacer un intro percusivo latino así. Piti, y cuando todavía estaba Marce con nosotros, que ahora ya es el gran percusionista de Siddhartha, era percusiones, Piti, Ficho y Marcelino, y crean unos intros percusivos excelsos, o sea, y les dábamos toda la libertad, así de, que vamos a empezar con algo muy poderoso, pero latino. Y ellos se agarraban y a ver, este ritmo en 3/4 y luego le metemos 6/8 y aquí empecemos... Y así, los metales, a ver, tararara, y empiezan. O sea, sí hemos palomeado en el ensayo y hemos tenido la creatividad así espontáneamente, sin necesariamente llegar con una idea al ensayo. Ahí en el ensayo han surgido cosas, tanto para canciones como para intros de conciertos o para enlazar una canción con otra. Mira, aquí se me ocurre, para pasar de esta canción a otra, hace poquito en el ensayo estábamos, o cuando hacemos animaciones, ahora se hizo una animación en una de las rolas que se le puso un beat acá Salserito, la de Seremos tu voz, y todo eso es palomeado en el ensayo, o sea que sí tenemos esa espontaneidad de llegar sin la idea y en el ensayo decir, ¿qué vamos a hacer? Y ahí mero, y ahí sale. De hecho, creo que es así como lo dice. En su mayoría, donde se ha explotado esa intuición musical que normalmente en los ensayos, esa espontaneidad y improvisación, se da mucho en los intros, o sea, porque los intros nunca los hemos grabado y tenemos como, no sé, 10 canciones así que pudiéramos grabar, ¿me explico? O sea, donde realmente son rolas de 2 minutos que son intros de los shows.
y Que que podrían grabar un disco de eso. sí, instrumentales, Instrumentales. instrumentales, y tal cual son de ellos, o sea, bueno, de nosotros pues, o sea, como un conjunto como de hacerlo, porque de repente uno lo piensa y dices, pues no estaría mal, o sea, no estaría mal como que retomar todos esos intros y grabar un pequeño disco que surgió de los ensayos, realmente todo surgió de los ensayos, y también eso te alimenta, o sea, te alimenta como músico estar, como que, pues, que la ardillita empiece a correr, ¿no? O sea, porque dices, oye, va a ver, y si hacemos esto, y te emocionas. Y eso. Te emociona. Ese es el punto. ¿Y cómo manejan las cuestiones de las autorías? O sea, porque normal, o sea, la dinámica de ahora para los grupos es estar publicando sencillo, y pues tiene que estar registrado, o sea, tiene que haber derecho de autor. ¿Cómo manejan las autorías? Pues es compartido, o sea, realmente casi la mayoría de las canciones son todas compartidas, o sea, se comparten mucho en letra y música, y ahora ya todo está seccionado y súper claro, decir, a ver, pues si hiciste la letra, pues la letra tú, sí. Letras fulano. Sí, ¿no? Sí, la música, pues arreglos, sí son todos los 8, ¿no? Claro. O sea, de hecho, el tamborazo que decía Lalo, pues están los 8 integrantes porque todos aportaron realmente musicalmente, armónicamente para que se estructurara la canción, no tanto como un arreglo, sino que sí aportaron ya composición. Como una composición, exactamente. Y que eso está bien porque no sabes, luego das un campanazo de aquellos y una rola te empieza a dejar muchísima lana y a los demás que no quedaron ahí en la ¿no? los que no están en la autoridad, chin, o sea, nos estamos quedando, digo, es una parte importante eso, mencionarla porque tiene que haber un orden en todos los sentidos para que puedas funcionar. Sí. Como, pues no sé si como una empresa, pero sí como un ente funcional en todos los sentidos, ¿no? Sí. ¿Cómo es, hablando de esto, cómo es que mantienen este proyecto? Porque es un proyecto que requiere de mucha inversión de tiempo, requiere de mucha inversión económica. Sí. ¿Qué tanto les reditúa? Porque ya están en un cierto nivel ustedes, están próximos a irse a Europa, que eso no es cualquier cosa, o sea, ir a otro continente a exponer tu trabajo es motivante, tampoco es que se vaya de ahí para adelante a consagrar el artista ni nada, pero te genera currículum, te genera experiencia, te genera contactos, ya fueron a Colombia. ¿Cómo? Percibo que obviamente todo mundo dentro del grupo sigue teniendo sus actividades musicales que le reditúan un sustento de vida. Justamente se me hace todavía más complicado cómo hacer que un proyecto de estos se mantenga unido, porque se pueden mantener por uno o dos, ¿no? O sea, que estén Rogero y Jorge siempre están ahí, sí, pero ya mantenerlo como el grupo, ya con el Piti, con el Ficho, con todos los demás. ¿Cómo funciona en ese sentido de mantenerlo y de mantenerlo no solamente ahí, sino estar produciendo y sacando cosas? Porque todo cuesta dinero, todo es inversión. ¿Y cuál es la manera en la que la misma Santísima recibe el apoyo económico para seguir subsistiendo? Claro, pues, o sea, tener como una banda de 8 integrantes, así como te lo dijimos, siempre tienes que estar como, pues, en expectativa, ¿no? De las vidas de los demás a veces, ¿no? Dices, oye, pues tiene su chamba, está casado, tiene sus obligaciones, está deprimido, no está deprimido, ¿no? O sea, tienes que pensar exacto, ¿no? Es súper complicado. Todos tenemos nuestras vidas. Claro. Y combinarlas en un proyecto a veces es bastante difícil. Pero hemos tenido como un común denominador. O sea, nos emociona siempre el proyecto y creo que estamos enamorados. Digo, en lo personal yo hablo por mí. No quiero ponerle palabras a los otros. En lo personal yo estoy muy enamorado del proyecto. Me ha dado muchas cosas importantes en corazón y no tanto materiales, pero sí creo que me ha dado por lo menos una posición donde yo me sienta cómodo con lo que he hecho en la vida, pues, o sea, y por lo menos en estos 8 años que ya llevamos de La Voladora. Y eso yo creo que para los demás también es un motivante, ¿no? O sea, incluirlos en las canciones,
que los muchachos también se sientan un poco valorados, estar activos, o sea, estar empujando también, eso es importante. O sea, tienes a alguien y eres líder, pues tienes que empujar también, o sea, porque si no te ven empujando, dicen, ¿qué proyecto? Pues ¿para qué? O sea, le restan importancia. Entonces, ese rollo de estar empujando, de conseguir alguien que te consiga una fecha, tener una dirección, estar componiendo, tener un lugar de ensayo. Estar publicando. Exactamente, estar publicando, inclusive incluyéndolos a los trabajos, porque eso también a ellos los motiva. O sea, ahorita un ejemplo de los muchachos nos están ayudando para las redes sociales, que posiblemente nosotros que somos de la old school, que somos más que somos más renuentes, no comprendemos ese rollo. Pues los muchachos dicen, no, nosotros les ayudamos y están súper prendidos con eso. ¿Por qué? Porque también a ellos les conviene. O sea, a final de cuentas creo que ya el proyecto ha avanzado tanto que sus motivantes ya son un poquito ya más personales. Lo sienten como un rollo, no, es que la Santísima pues tenemos que hacerla fuerte porque todos vamos a ganar. O sea, claro, aunque, siendo integrantes o no, ¿me explico? Pero eso es algo muy importante, que va más allá de las cuestiones económicas o incluso de los logros, digamos, mediáticos o etcétera, que es pues la razón de ser de un músico, que es lo artístico, ¿no? O sea, que es el desarrollo artístico al margen de la ganancia que puedas obtener. Porque sí, pues muchos músicos pudiéramos estar solamente ganando dinero del talento mucho o poco que tengamos para hacer música y que bien, este es mi trabajo y tan, ¿no? Pues, digo, muy respetable, pero la parte artística, la parte donde va tu ser a manifestarse y a regocijarse en esa cualidad que Dios te dio, ¿no? O sea, entonces me parece muy importante esa parte para poder tener como esa filosofía de vida y de mantener un proyecto creativo, un proyecto artístico, no solamente con la idea de pues, tener una remuneración que me dé para vivir. Para eso hay muchas cosas que hacer, o sea, se puede trabajar en muchas cosas, incluso no en la música, y poder seguir con tu proyecto.